Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar aquí nuevamente. Gracias a los ancianos por darme la oportunidad de poder exhortarles en esta tarde. Hoy estaremos hablando, continuando la línea que llevamos, de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, de los versos del 1 al 6. Que si su condición física se lo permite, le voy a pedir que se pongan de pie para poder leer la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pueden tomar asientos. He decidido dividir este pasaje en 3 puntos. Primer punto, tenemos abogado a Jesucristo el justo, versículos del 1 al 2. Segundo punto, lo conocemos porque guardamos sus mandamientos, versículos del 3 al 4. Y el punto número 3, Él nos conoce porque ha perfeccionado su amor en nosotros, versículos del 5 al 6. El primer punto, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Lo vemos en los primeros 2 versículos y vemos que Juan comienza el segundo capítulo, así como un padre que se preocupa por sus hijos. Como el padre que le está advirtiendo de una manera amorosa a cada uno de sus hijos de qué deben de hacer o de qué deben cuidarse. Les escribe, hijitos míos. Está hablándole a los creyentes como aquellos que están creciendo en la fe, que están perseverando en la fe, que están en comunión con el Padre por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Su mensaje es llevado a ellos, a los hijitos como Él los llama, para que no pequen, para que puedan andar en la luz, como hemos hablado en exhortaciones anteriores, y que tengamos una comunión con Dios y con su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, los creyentes. Y sigue diciendo en el versículo 2, y si alguien pecara, ¿verdad? Si alguien de nosotros cometiera algún pecado, si alguien rompe los mandamientos de Dios, si alguien mintiera, si alguien dijera algo erróneo de su hermano, si alguien codiciara algo que es de su hermano, si alguien usara el nombre de Dios en vano, si alguien no guardara el día del Señor como Él manda, si en el corazón de alguien Dios no es el único Dios que hay. Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado delante del Padre, abogando por nosotros, como el único justo. Y es interesante que Él dice el único justo, porque vemos en otras partes de la Biblia que a Jesucristo se le adjudica el único justo, el único hombre justo. Como el único Hijo de Dios, es la única persona en el planeta que ha vivido en esta tierra sin ningún tipo de pecado. Y no es solo que no ha vivido sin ningún tipo de pecado, es que no había ninguna posibilidad de pecado en Él. No había tal cosa como una mancha, algo diminuto en Él que lo hiciera, que pudiera caer. No, ni eso, ni la posibilidad de pecar. ¿Y qué noticia para nosotros? Dios Padre se complace en enviar a su Hijo, Jesucristo,
para hacer la misma propiciación por nuestros pecados. Y cuando uso la palabra propiciación, quiero que entiendan que cuando la uso es porque el texto la está usando. Pero la voy a explicar. La propiciación, Cristo es quien se pone delante de nosotros. Alguien que va delante de nosotros como representante de nosotros delante del Padre. Él es el que el Padre mira y dice, por ende ahora todos los que yo escogí en mí mismo, en el Padre, son limpios, son santos a través del sacrificio de Cristo. Una vida perfecta, una muerte horrenda de cruz, 3 días en el Seol para después ser ascendido al Padre. El mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el segundo Adán que se nos viene prometiendo en Génesis 3:15. Vendrá alguien que sí, la serpiente le morderá el calcañar, pero ese alguien le aplastará la cabeza a la serpiente. Venía alguien que iba a destruir el mal de una vez y por todas. Venía alguien a destruir cualquier tipo de mancha que pudiera haber para que podamos vivir en santidad por el resto de nuestras vidas. Vivir perfectamente por el resto de nuestras vidas. Y lo interesante de todo esto es que vemos una y otra vez que no hacemos nada para ganar este tipo de regalo. Este tipo de propiciación no hacemos nada para ganarlo. Dios lo hace de su beneplácito, de su carácter bondadoso y bueno. Y nosotros sabemos que nosotros pecamos y que desobedecemos. Nosotros sabemos que no somos totalmente limpios, que todavía luchamos con ese remanente de pecado que tenemos en nosotros. Pero sabemos que tenemos a alguien que está en el cielo abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ayudándonos a vivir una vida santa como Dios lo manda. Y quiero que, ¿verdad? En Efesios 2, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos de Dios, han sido acercados a Él por la sangre de Cristo. Lo vemos también en Romanos 3, capítulo 3, versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Y qué noticia? Que Él nos acuerda de esos pecados que nosotros cometimos anteriormente. Él ya nos ve como limpios, Él ya nos ve como santos, aunque aquí no lo vemos físicamente ahora, pero Él ya nos ve como santos. Nuestra confesión de fe de Westminster, capítulo 8, secciones 5 y 8, dicen lo siguiente. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por el eterno Espíritu, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y ha comprado para todos aquellos que el Padre le había dado. No solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Sección 8. Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos a quienes la ha comprado, intercediendo por ellos y revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra, persuadiéndoles eficazmente por medio de su Espíritu para creer, obedecer, gobernando sus corazones por medio de su palabra y de su Espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que concuerdan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Que estamos viendo que Jesucristo, como nuestro abogado en el cielo, como el único justo, era el único representante que podía ir delante de Dios por nosotros, para que ahora, cuando Juan diga, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ok. No vamos a pecar, pero sabemos que todavía pecamos. Y después continúa diciendo, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo.
So que por medio de Jesucristo ahora tenemos perdón de nuestros pecados, sabiendo que, no podemos vivir una vida perfecta, pero sabemos que en Cristo, a través del Espíritu Santo, cada día nos vamos santificando más. Mientras más estudiamos la palabra, mientras más devocionales tenemos, mientras más escuelas bíblicas escuchamos, mientras más escuchamos la palabra ser predicada desde el púlpito, más crecemos en nuestro camino de santificación. Juan 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Juan sigue en su libro anterior hablando de lo mismo. Cristo es el que viene como representante de nosotros para limpiarnos, perdonarnos y que ahora Dios nos pueda ver limpios y santos. Quiero que vayamos al punto número 2. Lo conocemos porque guardamos sus mandamientos. Nosotros damos a conocer si conocemos realmente a Dios, si de verdad lo conocemos cuando seguimos sus mandamientos. Ahora, sabemos que esto no es algo que sale de nosotros. No es algo que sale naturalmente de nosotros. Nuestra carne no quiere hacer lo que Dios nos manda a hacer. Nuestra carne no lo quiere tener como el único Dios. Nuestra carne no quiere no mentir. Nuestra carne a veces quiere mentir porque nos conviene. Es algo que nos trae quizás un poquito de satisfacción. Nos gusta quizás codiciar las cosas que alguien más tiene. Pero es algo que el Espíritu Santo cada día nos ayuda cada vez más y más a poder mortificar, a poder matarlo, a que sea menos y menos y menos. Sí, y sabemos que esta obediencia que nosotros tenemos hacia Dios no es algo que es natural, sino que sabemos que Dios nos las da a través de su Espíritu Santo. La obediencia es algo que practicamos una y otra vez. Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo para obedecer a Dios. No es algo que nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro pecado quiera hacer. Es algo que nos tenemos que esforzar, es algo trabajoso que tenemos que ir trabajando por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Volvemos, no es algo que hacemos solos. Y quiero que se lleven eso, no es algo que hacemos solos. No conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos por nuestras propias fuerzas, porque si no sería imposible. Sino que tenemos el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas cada día para que ese pecado y esos pecados que tenemos sean mortificados y cada vez podamos obedecer más y amar más a Dios y conocerlo más a Él. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y aquí vemos que Juan en este versículo 3, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Nos está volviendo a recordar, los mandamientos de Dios son importantes, no los olviden, no olviden seguir estudiando la palabra, no olviden seguir estudiando lo que Dios dice. Las confesiones de nosotros que creemos que son la interpretación más certera de la palabra, no dejemos de estudiarla. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios hacia nuestras vidas si no estudiamos lo que Él nos deja? Y a los maestros que ha puesto alrededor de nosotros para interpretar esa palabra y saber lo que Dios pide en cada uno de los aspectos de nuestra vida. En el versículo 3 vemos que Juan hace una prueba de obediencia, un tipo de prueba de obediencia. Si realmente amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y sabemos que Cristo le dijo lo mismo a los discípulos. Si me aman, guarden mis mandamientos, guarden lo que yo les enseñé. Sigan perseverando en la fe, sigan perseverando en la palabra que ya yo les di. Y esto me lleva al versículo 4, donde Juan hace un contraste entre aquel que dice o que no guarda, pero dice que guarda, y entre el que dice y sí guarda sus mandamientos. El versículo 4, el que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él.
Lo mismo lo hemos visto en el primer capítulo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No podemos decir que sí, obedecemos a Dios y después de decir sí, obedecemos, yo conozco a Dios, yo conozco sus mandamientos, pero no los guardamos. Eso para el cristiano no puede ser. Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó a conocer sus mandamientos, a conocerlo a Él y a seguir sus mandamientos. Que puede ser trabajoso en algunos casos, sí, en la mayoría de ellos. Siempre estamos peleando contra nuestros remanentes de pecado. Pero vuelvo y les repito, hay un Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, actuando dentro de nosotros para que esos mandamientos los podamos cumplir para la gloria de Dios y para honra de Él. En este versículo sigue el mismo patrón de Primera de Juan 1:8. Nuestras aseveraciones tienen que estar acorde con nuestras acciones. Lo que decimos tiene que estar de acuerdo con lo que hacemos. No podemos decir que amamos a Dios y por otro lado, todo lo que hacemos y decimos ir en contra de lo que Dios nos manda y nos dice. Esto me lleva también al versículo 5. Nuestra obediencia es el fruto del amor de Dios en nosotros. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Esto me lleva a mi tercer punto, que para recordarle, él nos conoce porque ha perfeccionado su amor en nosotros. Y esto para mí es mucho más importante que mi segundo punto. Una cosa es yo conocerlo, yo estudiar a Dios, pero yo quiero que Él me conozca. La importancia es que cuando yo vaya al cielo, Él diga, sí, yo te conozco. No que yo diga, sí, yo te conozco, y Él diga, no, yo no te conozco a ti. So que esta es la parte para mí más importante. Nuestra obediencia es el fruto del amor de Dios. Obedecemos porque la obra de Cristo se ha perfeccionado en nosotros y se seguirá perfeccionando hasta el día que nos vayamos en gloria. Y se seguirá perfeccionando hasta que nuestras vidas en esta tierra se acaben, dejen de ser. Mientras más aprendamos y mientras más obedecemos a Dios, más cercanos a Él estaremos. Mientras más crezcamos en su palabra, más fácil se nos hará obedecerle. No por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de los cristianos, que se nos ha dado para ayudarnos en nuestro camino de santificación, que nos ayuda a poder mortificar cada uno de los pecados que tenemos. Con nuestra obediencia demostramos que realmente amamos a Dios y de que realmente sí pertenecemos a Él. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Un poquito interesante que Él diga que no son difíciles. Pero no son difíciles para el cristiano porque tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a poder cumplirlo. Si no, sería imposible poder cumplirlo. No podemos separar la obra del Espíritu Santo de nuestro camino de santificación. Si obedecemos a Dios es porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas para que eso sea posible. No podemos agradar a Dios si el Espíritu Santo no está trabajando en nuestros corazones. Y por último, el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí me voy a tomar un poquito de pausa porque quiero ir un poquito a lo que es Juan 15, 1 al 17, que es la vid. Juan capítulo 15, versos del 1 al 17, es el relato de Cristo como la vid verdadera. Y en él hace una serie de aseveraciones, donde cada una de esas aseveraciones habla de lo mismo que estamos hablando. La obediencia a Dios como muestra del amor de nosotros hacia Él. Y voy a leerle algunos versículos. Versículo 3.
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y les recuerdo que esto mismo lo leímos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, que se los voy a leer. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Versículo 13 de Juan 15. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Versículo 15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. 16, que va conectado con el verso 6. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Versículo 17. Y esto les mando, que se amen los unos a los otros. Vemos que nada de lo que producimos, nada del conocimiento de Dios que tenemos, nada de poder guardar los mandamientos de Dios sale de nosotros, sino que sale de el amor de Cristo perfeccionándose a través del Espíritu Santo en nosotros. Hemos visto que tenemos un gran abogado, a Jesucristo el justo, la única persona que podía ir delante de nosotros como representante delante del Padre para cumplir lo que pasó en Génesis, que obedecieran perfectamente. Lo que Adán no pudo hacer, tuvo que venir un segundo Adán, el único hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el único que podía no pecar. También vimos que si lo conocemos vamos a querer guardar sus mandamientos. Y volvemos, no es algo que sale de nosotros, sino que el Espíritu Santo está morando en nosotros, ayudándonos cada día más a conocer esos mandamientos, a conocer más a Dios y a poder guardarlos de una mejor manera. Y por último, Él nos conoce porque ha perfeccionado su amor en nosotros. Lo importante aquí es que Él nos conoce. Él conoce a cada uno de sus hijos. Cristo conoce a cada uno de los que el Padre le dio. Y no se le va a perder ni uno. Usted puede estar seguro de su salvación porque usted no es el que la guarda. Usted no es el que la mantiene. Usted puede pecar y va a pecar. Pero usted sabe que tiene un Padre en el cielo que con Cristo al lado, intercediendo por usted, usted puede venir a pedir perdón. Y hay perdón de pecado. Pero aquellos que no tienen ese abogado, que todavía viven en pecado, que no hay arrepentimiento de ese pecado, porque no es lo mismo que el cristiano que sí tiene arrepentimiento y sí quiere cambiar y sí quiere vivir una vida más santa. Pero aquellos que no quieren vivir una vida más santa, analicen su corazón. Analicen de verdad que ustedes quieren. Ustedes quieren seguir viviendo su vida alejados de la gloria de Dios, o quieren hacerle caso a su Padre y tornar sus corazones hacia Él. Cristo no ha venido todavía, no ha pasado la segunda venida, todavía hay tiempo de arrepentimiento. Arrepiéntase y crea en Él para salvación. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy. Te pedimos que a través del Espíritu Santo nos ayudes cada día a poder guardar tus mandamientos,
a poder obedecerte y que esta obediencia cree un gozo en nosotros, que cada vez que te obedezcamos podamos estar más y más contentos de que te estamos obedeciendo porque tu Espíritu está trabajando en nosotros y nos está cambiando a un ser mucho más perfecto, un ser que te pueda agradar mucho más. Pedimos que sea tú ayudándonos a poder entender tu palabra y a poder escuchar los maestros que tú has puesto a explicarla y que podamos añorarlo y que podamos buscar más y más entender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.